Barcelona amanecía con un cielo plomizo, como si incluso el clima hubiera decidido alinearse con el estado de ánimo de Gerard Piqué. Desde la terraza de su apartamento, el mar parecía una lámina inmóvil, demasiado tranquila para un hombre que sentía el pecho lleno de ruido. En su mano derecha, el teléfono vibraba sin parar. Mensajes, notificaciones, titulares, todos decían lo mismo, aunque con palabras distintas. Antonio de la Rúa. El nombre reaparecía como un fantasma que uno cree haber enterrado, pero que regresa cuando menos se lo espera, con los zapatos manchados de tierra y una sonrisa incómoda. Piqué dejó el móvil sobre la mesa de cristal con más fuerza de la necesaria. El sonido seco resonó en el silencio del apartamento. No gritó, no aún. En cambio, se pasó la mano por la barba, caminó en círculos y respiró hondo, como si intentara convencerse de que aquello no le importaba. Pero le importaba, y mucho. En la pantalla del televisor, sin sonido, un programa matinal mostraba imágenes de Shakira saliendo de un estudio de grabación en Miami. Llevaba gafas oscuras y una expresión serena, casi impenetrable. El rótulo inferior decía: confirmado. Shakira vuelve a colaborar profesionalmente con Antonio de la Rúa. ¿Confirmado por quién?, murmuró Piqué para sí mismo. La palabra confirmado le atravesó el pecho. No por celos, o al menos eso se decía, sino por algo más difícil de nombrar, la sensación de haber sido desplazado de una historia que aún creía parcialmente suya. Durante años, Piqué había aprendido a convivir con la exposición pública. El fútbol te entrena para eso. Estadios llenos, críticas feroces, aplausos que duran lo que tarda el balón en dejar de rodar. Pero aquello era distinto. Esto no era un partido. No había reglas claras ni árbitro. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, un mensaje directo, breve, sin adornos. ¿Has visto las noticias? No respondió. Sabía quién lo había enviado. Sabía también que, a partir de ese momento, el mundo esperaba una reacción suya. Siempre la esperaban. Horas antes, al otro lado del Atlántico, Shakira observaba su reflejo en el espejo del camerino. Las luces blancas resaltaban cada línea de cansancio alrededor de sus ojos. No estaba triste, tampoco feliz, estaba decidida. Antonio estaba sentado en una esquina, revisando unos documentos. No había cambiado tanto como ella esperaba. Tal vez unas canas más, una forma distinta de cruzar las piernas. Pero la energía era la misma. Contenida, calculadora, eficiente. Nunca pensé que volveríamos a trabajar juntos, dijo Shakira, rompiendo el silencio. Antonio levantó la vista y sonrió con cautela. La vida da vueltas extrañas, respondió. Pero siempre fuiste buena cerrando círculos. Ella asintió. No hablaron de sentimientos, no hablaron del pasado, al menos, no con palabras. Hablaron de contratos, de derechos, de proyectos creativos, de control, de libertad. Cuando el acuerdo quedó sellado, Shakira sintió algo parecido a alivio. No porque Antonio representara una nostalgia romántica, sino porque simbolizaba una etapa en la que ella sentía que decidía por sí misma, sin explicaciones, sin narrativas impuestas. No pensó en Piqué al firmar, o tal vez sí, pero no como él hubiera imaginado. El estallido no fue inmediato. Piqué intentó seguir con su día. Reuniones, llamadas, compromisos, sonrisas automáticas, pero cada vez que alguien pronunciaba el nombre de Shakira, algo se tensaba en su mandíbula. Finalmente, ocurrió en una entrevista improvisada, a la salida de un evento. Un periodista, demasiado joven o demasiado atrevido, lanzó la pregunta como quien enciende una cerilla en una habitación llena de gas. Gerard, ¿qué opinas de que Shakira vuelva a trabajar con Antonio de la Rúa? Piqué se detuvo. Giró lentamente, sonrió, pero era una sonrisa sin calor. Opino, dijo, midiendo cada sílaba, que algunos viven del pasado porque no saben construir nada nuevo. El silencio fue inmediato, los flashes se multiplicaron. ¿Te refieres a Antonio, o a Shakira?, insistió el periodista. Y entonces, Piqué estalló, no con gritos, sino con una frialdad que resultó mucho más devastadora. Me refiero a que hay personas que convierten cada decisión en un espectáculo, respondió. Y yo ya no formo parte de ese circo.
Se dio la vuelta y se marchó, dejando atrás un murmullo eléctrico. Sabía que aquello sería interpretado, analizado, diseccionado. Sabía que Shakira lo vería. Tal vez esa era, en el fondo, la intención. Esa noche, Shakira vio el vídeo desde su casa. Sin maquillaje, descalza, sentada en el sofá. No lloró, tampoco sonrió. Así que explotaste, susurró. Antonio, que estaba a punto de irse, la observó en silencio. El mundo cree que todo gira alrededor de reacciones, dijo ella finalmente. Pero esta vez, no voy a responder. Apagó la televisión. El silencio volvió a instalarse, pesado pero necesario. A miles de kilómetros, Piqué miraba el techo de su habitación, preguntándose en qué momento una historia compartida se había convertido en un campo de batalla narrativo. No sabía que aquel estallido era solo el comienzo. Porque cuando los nombres pesan más que los hechos, y el pasado se reescribe en titulares, nadie sale ileso. El problema no fue la frase de Piqué, fue el eco. En menos de una hora, su declaración se había multiplicado en miles de pantallas, reinterpretada, exagerada, deformada. Cada medio parecía haber escuchado algo distinto, aunque las palabras fueran exactamente las mismas. Viven del pasado, circo, dos términos que, juntos, construían una narrativa demasiado tentadora para dejarla en paz. En una redacción de Madrid, un editor golpeó la mesa con entusiasmo. Esto es oro, dijo. Piqué contra Shakira, Shakira contra Antonio, el triángulo eterno. Nadie preguntó si era justo, nadie preguntó si era verdad. Piqué regresó a casa entrada la noche. El apartamento estaba a oscuras, salvo por la luz azulada del móvil que volvió a encender apenas cerró la puerta. Decenas de mensajes, algunos de apoyo, otros venenosos. Viejos amigos, socios, desconocidos que se sentían con derecho a opinar sobre su vida. Dejó caer la chaqueta sobre una silla y se sirvió un vaso de agua. Tenía la garganta seca, pero no por sed. Se apoyó en la encimera, observando su reflejo distorsionado en el cristal. No debí decir nada, murmuró, pero en el fondo sabía que no era cierto. Lo que había dicho llevaba tiempo acumulándose, como una presión silenciosa. Desde la separación, Piqué había aprendido a callar, a dejar que otros contaran la historia por él, a ver cómo su nombre aparecía siempre como el antagonista, el error, la nota al pie. Aquella tarde había decidido romper el guión, y ahora el guión se vengaba. En Miami, Shakira despertó con el sonido insistente del teléfono. Mensajes de Colombia, de España, de Argentina. Todos querían una reacción, todos querían una frase que confirmara o desmintiera una guerra. Leyó titulares sin abrirlos del todo. Piqué ataca tras confirmarse el regreso de Antonio de la Rúa. Shakira guarda silencio mientras Piqué estalla. El pasado vuelve a enfrentar a la expareja. Apoyó la cabeza contra la almohada. No estaba sorprendida, estaba cansada. Recordó, sin querer, la primera vez que Antonio había gestionado un contrato suyo, muchos años atrás. Ella era joven, desconfiada del mundo. Él hablaba de estrategia, de visión a largo plazo. La hacía sentir protegida, no amada. Protegida, era distinto. Con Piqué había sido otra cosa. Caótica, intensa, real, demasiado real para durar intacta bajo la lupa pública. La gente necesita villanos, pensó en voz alta. Y héroes, nunca personas. Se levantó, se sirvió café y abrió el portátil. Tenía trabajo que hacer, canciones que terminar. El ruido exterior no podía marcar el ritmo de su vida, o al menos eso intentaba convencerse. Antonio de la Rúa observaba la tormenta mediática con distancia profesional. No era nuevo para él. Había aprendido hacía años que, cuando se trata de figuras públicas, el silencio puede ser más elocuente que cualquier declaración. Sin embargo, aquella vez había algo distinto. El nombre de Piqué aparecía ligado al suyo como si compartieran un conflicto directo, cuando apenas se habían cruzado en la vida real. Es curioso, le dijo a Shakira durante una llamada. Yo no he dicho nada y parezco el detonante de todo. Siempre lo fuiste, respondió ella con ironía suave, un símbolo más que una persona. Antonio sonrió, aunque ella no podía verlo. ¿Y tú?, preguntó, ¿vas a responder?
Shakira guardó silencio unos segundos. No todavía, dijo finalmente. Esta historia no la voy a contar cuando otros me empujen. La contaré cuando yo quiera. En Barcelona, Piqué no durmió. Encendió la televisión, la apagó. Revisó redes, las cerró. Cada gesto suyo parecía ahora parte de una coreografía pública. A las 3 de la madrugada, recibió un mensaje inesperado. No era de un periodista. No era de un amigo. Era de Shakira. No todo gira alrededor de ataques. A veces, solo son decisiones. Leyó el mensaje varias veces. No había reproche explícito, tampoco afecto, solo una frontera clara. Escribió una respuesta, la borró, escribió otra, la volvió a borrar. Finalmente, dejó el teléfono boca abajo. Demasiado tarde, susurró. Al día siguiente, los analistas comenzaron a dividirse en bandos. Psicólogos de plató hablaban de egos heridos. Expertos en lenguaje corporal analizaban sonrisas congeladas en fotogramas. Nadie mencionaba el silencio voluntario como opción. Shakira entró a un estudio de grabación esa tarde. Se colocó los auriculares y cerró los ojos. Cuando empezó a cantar, la letra no hablaba de Piqué. Tampoco de Antonio. Hablaba de control, de narrativas impuestas, de la necesidad de recuperar la voz propia. Al otro lado del océano, Piqué entrenaba solo, golpeando el balón con más fuerza de la necesaria. Cada disparo era una respuesta que no había dado. Y mientras tanto, Antonio observaba cómo su nombre volvía a circular como una pieza clave de un rompecabezas que él no había armado. 3 personas, 3 versiones, una sola historia devorada por el ruido. Y lo peor aún no había empezado. La filtración llegó un martes por la mañana, puntual como una traición bien calculada. No fue un documento completo, ni una grabación, ni una declaración oficial. Fue peor. Fragmentos, correos sin contexto, frases subrayadas, supuestos acuerdos antiguos entre Shakira y Antonio de la Rúa que hablaban de control creativo y gestión total de imagen. Palabras suficientemente ambiguas como para alimentar cualquier teoría. Los medios no tardaron ni 20 minutos en reaccionar. Antonio vuelve a manejar la carrera de Shakira desde las sombras. Piqué tenía razón. El pasado nunca se fue. Cuando Piqué leyó los titulares, sintió algo cercano a la victoria. Breve, amarga, incompleta. No estoy loco, pensó. Algo se estaba moviendo. Pero esa sensación se diluyó rápido, porque la narrativa no lo colocaba como alguien que había advertido algo, sino como un hombre herido que necesitaba tener razón para justificar su estallido. Había una diferencia enorme. Shakira recibió la noticia mientras ensayaba. El productor detuvo la música y le mostró la pantalla del móvil sin decir palabra. Ella leyó en silencio. Sus labios se tensaron apenas un segundo. ¿De dónde salió esto?, preguntó. Dicen que de un entorno cercano, respondió él. Ya sabes cómo funciona. Shakira lo sabía demasiado bien. Pidió un descanso. Se encerró en el baño y apoyó la frente contra el espejo frío. No le molestaba que hablaran de Antonio. Le molestaba que le quitaran la agencia. Que la presentaran, una vez más, como alguien manipulable, dirigida, incapaz de decidir. Sacó el teléfono. Esta vez, no dudó. No filtres cosas a medias. Si tienes algo que decir, dilo completo. Envió el mensaje antes de pensarlo demasiado. No sabía si Piqué entendería a qué se refería, pero estaba segura de que él también estaba leyendo los mismos titulares. Antonio de la Rúa estaba en Buenos Aires cuando estalló la noticia. Su asistente entró en la sala de reuniones con el rostro tenso. Tenemos un problema, dijo. Antonio leyó los documentos filtrados con atención quirúrgica. Reconocía algunos fragmentos, otros estaban claramente editados. El problema no era legal, el problema era simbólico. Esto no nos expone, dijo finalmente, la expone a ella. Y eso, para Antonio, era una línea que no estaba dispuesto a cruzar. Tomó el teléfono y marcó un número que no llamaba desde hacía años. Gerard, dijo cuando la llamada fue atendida. No sé qué juego crees que estás jugando, pero si esto sigue así, todos perdemos. Al otro lado, Piqué guardó silencio unos segundos. Yo no filtré nada, respondió.
pero tampoco voy a apagar un incendio que otros encendieron. Antonio cerró los ojos. El problema, dijo, es que tú sigues hablando como si esta historia girara alrededor de ti. La llamada terminó sin despedidas. Esa noche, Shakira decidió romper su propio silencio. No con una entrevista, no con un comunicado, con música. Subió a sus redes un fragmento de una canción inédita. No mencionaba nombres, no hacía acusaciones directas, pero hablaba de hombres que necesitaban ser protagonistas incluso cuando la historia ya no les pertenecía. Las interpretaciones fueron inmediatas. Es para Piqué. No, es para Antonio. Es para los dos. Shakira observó el caos sin intervenir. Por primera vez en días, no sintió ansiedad. Sintió claridad. Piqué escuchó la canción solo, en su coche. Reconoció algunas frases como cuchillos envueltos en seda. No eran ataques frontales, eran retratos emocionales, y eso dolía más. Golpeó el volante con la mano abierta. Siempre haces lo mismo, dijo en voz alta. Dices que no hablas, pero hablas mejor que nadie. Por primera vez, se preguntó si su estallido no había sido una confesión involuntaria. No de celos, sino de miedo a desaparecer del relato. Antonio, por su parte, comprendió algo esa misma noche. Él era el catalizador, no el conflicto central. El pasado no había vuelto por él, había vuelto porque nunca se había cerrado del todo entre ellos dos. Y cuando una grieta se abre en público, ya no basta con callar. La prensa empezó a hablar de un posible cara a cara. De un encuentro inevitable, de una conversación pendiente. Ninguno de los tres lo confirmó. Ninguno lo negó, pero todos sabían que el equilibrio se había roto. Y que el siguiente movimiento ya no sería simbólico.